estamos en tiempo ya corriendo los 500 años de lo que llamamos el inicio de la Reforma Protestante. 1517, 31 de octubre, Lutero en Wittenberg, Alemania, da a conocer aquellas 95 afirmaciones con el propósito de generar una discusión sobre un tema muy particular. Y bueno, eso eran sus pretensiones. La obra fue mucho más grande que sus Derivó. propios propósitos. Claro. Pero si nosotros pensamos, decíamos también, el movimiento valdense existía desde 1170 más o menos, se ubica 1170. la reforma 4. de la protesta de Claro, Baldo. el comienzo. Ujú, Claro, todo es aproximado, ¿verdad? Porque no hay fechas exactas. ujú, Más o menos es la idea que se presenta de una época, ¿no? Por ujú. eso hablamos de la época medieval, Ahí está. que engloba, Mm. diríamos así, todos esos movimientos que surgieron y que tomaron el nombre de herejías. Ahí está. Los llamaban herejes Herejes. por esa palabra griega, airesis, Ujú. que significa electos, Ajá. ¿no? Es decir, separados. Aunque los tipos, para decirlo en un lenguaje un poco simple, estaban integrados realmente. No solamente en la vida de la iglesia, sino también en la vida de la sociedad Seguro. de entonces. Mm. Y eso fue justamente la repercusión que tuvieron movimientos como el valdense, como los husitas, a los cuales ya habíamos Ujú. mencionado también, este, mm, eh, con Jerónimo de Praga, entre Mm. ellos, y Juan Hus, que Ujú. fueron, como dijimos ya en otra oportunidad, quemados vivos en 1415, Mm. es decir, un siglo antes Antes de Lutero. de Lutero. Y la pregunta era entonces, nosotros podemos decir, bueno, cuando Lutero proclama aquellas 95 tesis, el 31 de octubre de 1517, el movimiento valdense por lo menos tenía 300 años, Claro, por lo menos, por lo ¿no? menos, sí, 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 sí. Ahora, Lutero, ¿conocía ese Ujú. movimiento? ¿Podría uno hablar de que en ese tiempo, no sé si influencia, pero por lo Ajá. menos un conocimiento? Bueno, Lutero llegó a conocer al movimiento valdense en una expresión, si se quiere, un poco negativa, Ujú. porque cuando se enteró que era un movimiento tan popular, es decir, que venía tan de abajo de los campesinos, y él tenía una idea en cierta medida, este, mm, no negativa, pero sí de qué podía salir de los campesinos que no habían frecuentado la universidad. Ujú. Para entender la Biblia, para poderla entender correctamente, había que haberla estudiado. Claro, él era profesor Y de él era Biblia, profesor ¿no? de Biblia, ¿no? Es decir, él un profesor diplomado incluso, ¿verdad? Aunque él también era de origen popular. Ujú. Pero le parecía que esos movimientos en alguna medida no tenían seriedad, como él pretendía que tuviera un movimiento que quisiera plantear Ujú. ciertos postulados a la iglesia oficial. Porque la acusación de Valdecía, ¿no? Seguro, Era, era, digamos, bastante común. era común, seguro, y era comparado con hereje, Ujú. ¿no? Es Claro, decir, no un valdense era necesariamente un todo aquel hereje. acusado de valdense era valdense. Exactamente, sí, sí. Ahora, lo que pasa es que en un momento Lutero llega a pensar, bueno, lo único que me falta es que me tengan por valdense, decía él Sí, como si fuera una cosa absurda, ¿verdad? claro, sí. Pero después que empezó a estudiar mejor los documentos que el valdismo también
ponía a disposición de la gente, llegó a enmendar un poco eso y lo único que tuvo una gaffe, es decir, una equivocación, porque comparó a los valdenses con wyclifitas, es decir, los discípulos de Wycliffe, que eran también no contemporáneos de los valdenses, porque Wycliffe murió en 1384. Era algo posterior. Algo posterior, exacto, ¿no? Pero anterior a Lutero, claro, obviamente. Sí, sí. ¿No? Bueno, todo ese movimiento fermentaba, por decirlo así, en el ambiente. Y fue, en cierta medida, lo que favoreció la reforma que Lutero llevó adelante. Ahí está. Es decir, no era tan una novedad lo que Lutero planteaba. Claro, los otros días cuando leí que el Papa Francisco visita Suecia, y hablando de la reforma luterana, dice que Lutero puso la Biblia en manos del pueblo. Del pueblo. Y este era un postulado valdense que llevaba... Ni que hablar. Sí, esos 300 años. Sí. Porque eso fue lo que... Ahora, también hay que tomar en cuenta de una cosa, ¿no? Que muchas veces a uno le cuesta un poquitito ubicarse, ¿no? Porque hablar de los valdenses en Francia y en Italia, había una distancia grande con Alemania, con Wittenberg, ¿no? Tanto que incluso entre los mismos valdenses que habían emigrado a la zona de Alemania, y que a los barbas de ese movimiento le llamaban hermanos, los hermanos con los barbas que poblaban la zona de los valles valdenses y, digamos, en esa parte de Italia, no se entendían entre ellos si no hablaban latín, porque el latín era el idioma que unificaba la cultura, ¿verdad? Entonces, se puede decir que había una diferencia grande también entre un hombre como Lutero, nacido en Eisleben, ¿verdad?, en Sajonia, y los valdenses que actuaban más bien en esa región cercana a Francia, con evidentemente la cultura francesa, ¿no?, de por medio. Que por eso es muy cierto que la influencia de Calvino en ese sentido, desde el punto de vista cultural incluso, fue mucho más grande. Eso podría explicar Además, por qué el movimiento valdense, llegado a ese siglo XVI tan fermental, se entronca, por decirlo así, seguro, con la rama la reforma la rama calvinista. Calvinista, exactamente, sí, porque justamente Calvino desde Ginebra mantenía una fluida correspondencia con los pastores, con los barbas valdenses, ¿no? Incluso en muchas de esas cartas les ayudó a redactar una confesión de fe, y esa confesión de fe terminó siendo la confesión de la Rochelle, como se llama, que es la confesión que nosotros los pastores valdenses hoy día firmamos en el momento de la consagración. Exacto. No. Pero esa visión que hablábamos previamente de Lutero sobre la libertad, el sentido de la libertad cristiana, que tú me lo decías en los términos en los que Lutero lo pone en esa obra. Sí. En la libertad cristiana, Lutero dice, lo voy a expresar en dos frases, ¿no? Como cristiano, yo soy dueño de todo y no estoy sujeto a nadie. Eso era lo que reivindicaba, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam, justamente. Sí. El libre albedrío. Exactamente, él hablaba del libre albedrío, pero Lutero lo complementa con una frase en cierta medida contradictoria. Como soy cristiano,
no soy dueño de nada porque estoy al servicio de los demás. Y todo lo que tengo está al servicio de los demás. ¿Verdad? Y ese sentido del servicio no niega la libertad. No, al contrario. Le da un sentido. Le da un sentido a ese, lo que Lutero llamó el servo arbitrio, ¿verdad? Es decir, el hecho de que uno tiene que preguntarse, ¿soy libre para qué? ¿No? Y Lutero contesta diciendo, soy libre para servir a mi prójimo por amor, porque ese es el sentido de mi vida, por lo tanto es el sentido de la libertad. Y eso decías que es una herencia luterana. Una herencia luterana que significa para nosotros los valdenses la base de nuestra ética. Es decir, porque crear conciencia, o mejor dicho, tener conciencia de que somos dueños de todo, ¿no? Pero todo lo que tenemos, lo tenemos para ponerlo por amor al servicio de nuestro prójimo, le da un sentido a la vida que evidentemente entronca en el pensamiento de Jesucristo, ¿no? Y pondría patas para arriba la ética del consumo, del use como si fuera suyo y obviamente, deseche sin... Claro, ¿no? Es decir, que en ese sentido yo pienso que hoy en día me parece que estamos llamados a reivindicar ese concepto de la ética, ¿no? Del comportamiento humano. Somos dueños de todo, sí, pero todo eso está al servicio de nosotros y de nuestro prójimo. Uno se queda pensando si Lutero con las 95 tesis en realidad la obra lo trascendió, capaz que esta afirmación también, y él ni siquiera pudo imaginar la trascendencia que eso iba a tener. Claro, ¿no? claro. Me quedo con una frase que Paolo Rica, un teólogo valdense, decía en la apertura del año académico de la Facultad de Teología Valdense este año, aquello de que, Lutero en todo caso fue un instrumento, pero la reforma es obra de Dios. Exacto. Y con eso, por hoy, nos Muy bien, quedamos. perfecto.